Desde tiempos ancestrales y para lograr la plenitud y la conexión con nuestro verdadero ser, la antigua sabiduría oriental se ha referido a la búsqueda de un estado superior de conciencia que procura la completa paz interior, la liberación mental y la más alta sabiduría. En este sentido, y para poder aplicarlas en este nuevo año que empieza, en el programa de hoy vamos a hablar de las claves para iniciar el sendero hacia el despertar o nirvana. Y para ello contamos una vez más con el gran maestro Ramiro Calle, maestro de yoga y de meditación, pionero en la enseñanza del yoga y en la divulgación de la espiritualidad oriental en Occidente, director del centro de yoga Shadak, escritor y autor de más de 250 obras, entre ellas la emblemática trilogía El Fakir y de la reciente La Sonrisa de Buda, publicada por la editorial Kailash. Bienvenidos a la era del ser. Querido Ramiro, bienvenido a la era del ser. Querido Jordi, qué placer verte en estos días, desearte lo mejor y además recordar con mucho cariño que justo por estas fechas, hace un año, hicimos un vídeo para propósitos del nuevo año que tuvo una maravillosa acogida que le agradezco a todos tus seguidores. Efectivamente, Ramiro, justo hace 12 meses que hicimos un espacio en el que dabas unas claves para iniciar en el nuevo año la transformación interior. Si te parece bien, en este espacio hacemos como una segunda parte en el que abordaremos diferentes factores que tenemos que trabajarnos para ser más conscientes de nosotros mismos, para estar más despiertos y, en definitiva, para ser mejores seres humanos. Cualquier momento, estarás de acuerdo conmigo, Ramiro, que cualquier momento es bueno para hacer un trabajo de autoconsciencia, pero sí es cierto que la llegada de un nuevo año es para muchas personas como un plus para replantearse ciertas cosas, para iniciar una búsqueda interior y conectar con lo más valioso de sí mismas, bueno, activar los propósitos, los rectos propósitos que luego hablaremos. En definitiva, estar, como tú dices, en el camino de evolución, en la senda, en el sendero hacia el despertar, que ya hablaba Buda hace 2500 años. En este sentido, Ramiro, Buda se refería al sendero hacia el despertar como la medicina para poner fin al sufrimiento y a la ofuscación, ¿verdad? Sí, creo recordar, querido Jordi, que también lo saco en mi libro, La sonrisa de Buda, que Buda dijo, yo lo único que digo es que hay sufrimiento, pero que hay un camino para ir más allá del sufrimiento. Es decir, hay una senda, hay una vía que si realmente la seguimos con fidelidad, nos puede conducir más allá de la ficción, entendiendo el sufrimiento en todos, digamos, los planos, en toda su extensión, sufrimiento físico, mental, sentimental, emocional, incluso espiritual, porque el sufrimiento es también la insatisfacción, el desencanto, la frustración, la angustia existencial, la soledad. Hay muchos tipos de aflicción o de sufrimiento, pero si logramos, querido Jordi, transformar la mente, darle un giro, cambiar nuestra perspectiva, muchísimos factores o situaciones que nos generan un gran dolor o nos generarán menos dolor o incluso ninguno. Todo depende de nuestra actitud. No olvidemos que actitud es cómo nosotros tomamos las cosas. Algo lo puedes magnificar y añadir sufrimiento al sufrimiento o lo puedes relativizar y quitarle parte de su aflicción. Tal y como indicas en tu reciente obra La sonrisa de Buda, de la editorial Kailash, el noble octuple sendero nos ofrece los medicamentos necesarios para poner fin al sufrimiento. Asimismo, Ramiro, el sendero hacia el despertar es un camino para alcanzar el conocido como nirvana. ¿Qué es exactamente, Ramiro,
el nirvana según la antigua sabiduría oriental? El nirvana, para que todo el mundo nos entienda, porque no se puede reducir a conceptos, a ideas, a palabras, pero el nirvana es un estado especialísimo de la mente donde cesan la ofuscación, el odio y el apego, y por tanto también subsiguientemente el miedo y todos los parientes cercanos del miedo, la angustia, la amargura, la tristeza y tantos otros. El nirvana es un estado de mente, un estado muy especial de la conciencia que está más allá de la conciencia, porque la gente cree que el nirvana se celebra en la conciencia ordinaria. No, el nirvana está más allá de la conciencia ordinaria y precisamente la meditación y todas las técnicas de introspección, pero tanto en Oriente como en Occidente, tanto de los sabios orientales como de los occidentales, lo que pretenden es abrirnos un camino hacia ese otro lado de la conciencia que es para unos la supraconsciencia, la mente supramundana, el nirvana, el satori, el samadhi, la iluminación. Los nombres, las designaciones no cuentan, lo importante es apuntar a ese estado tan elevado de la conciencia que está incluso, insisto, más allá de la conciencia. Como dices, Ramiro, el nirvana es el fin del sufrimiento, un estado superior de conciencia y sabiduría que procura la completa paz interior, la liberación mental y la sabiduría más alta. El nirvana o nirvana conduce a estados mentales y emocionales de inmensa sabiduría que son indescriptibles, por lo que podemos decir que el nirvana es un estado indefinible, como bien dices, con palabras. Tal y como indicas, el nirvana es la emancipación o liberación de las corrupciones mentales y un estado de supraconsciencia que se escapa a toda descripción. Es la extinción del sentimiento del ego como tal y pone fin a las trabas y oscurecimientos de la mente. Es un estado de perfecta y plena libertad interior, resultado de una hondísima transformación interna y una irreversible mutación de la consciencia. Apuntas que el sendero hacia el despertar no es una proposición teórica, sino eminentemente práctica. Se ofrece al aspirante un camino perfectamente definido y preciso, donde nada ha sido librado al azar. Este camino le permitirá liberar y superar los impedimentos o trabas y potenciar y desarrollar los denominados factores de iluminación. Todo ello mediante el debido esfuerzo, la forma de vida verdaderamente ética, el control de la mente y el entendimiento correcto. Y si nos referimos, Ramiro, a esos factores de iluminación, hay que hablar primero del esfuerzo, ¿verdad? Es que, claro, querido Jordi, tú lo sabes muy bien, todos lo sabemos si aplicamos un poco el discernimiento. Nada se consigue sin esfuerzo. Ahora bien, consoladora o confortadoramente hay que decir, e insisto mucho en ello en mis clases de meditación, que ningún esfuerzo se pierde. A veces pensamos que el esfuerzo ha sido banal, ha sido inútil. No, ningún esfuerzo se pierde. Esta es una ley eterna. Pero el esfuerzo es necesario para llevar a cabo cualquier actividad cultural, artística, deportiva y, por supuesto, espiritual. Y hay que desarrollar una energía, poner en marcha una sabia voluntad para poder aproximarnos a la meta de aquello que queramos conseguir. Hay que hacer un esfuerzo a veces para cultivar la salud, la higiene, el bienestar del cuerpo. Hay que hacer un esfuerzo para cultivar a veces una amistad, una pareja, una relación. Hay que hacer incluso un esfuerzo para movilizar este cuerpo que tiende a la inercia o a la pereza. Yo mismo como escritor tengo que hacer un esfuerzo para escribir. Tú tienes que hacer un esfuerzo para desarrollar tus trabajos. ¿Qué es el esfuerzo? El esfuerzo es energía y cuanto mejor
la podamos canalizar, tanto más nos ayudará a nosotros, pero también a los demás. Claro, hablamos, como bien dices, Ramiro, del esfuerzo por abandonar lo nocivo y desplegar lo positivo en Bueno, la mente. en el trabajo interior, me alegra mucho que lo señales, Jordi, en el trabajo interior ese es el esfuerzo más noble, el tratar de ir poco a poco liberando los estados de corrupción en la mente para propiciar, cultivar, desplegar los estados de embellecimiento, aquellos estados sanos que nos benefician a nosotros y a todas las criaturas sintientes. Decía Buda a menudo a sus discípulos: no conozco nada tan poderoso como el esfuerzo para vencer la apatía, la pereza, la desidia, la indolencia. El esfuerzo además es como un músculo. Si lo trabajas, cada día es más potente, pero si no, poco a poco se va atrofiando, se va debilitando. En la búsqueda interior, sin esfuerzo, no podemos conseguir nada. Hoy en día, Jordi, está de moda todos estos mercaderes del espíritu, que es el peor mercaderismo, ya no hay nada peor, que ofrecen atajos para llegar al cielo o que nos dicen que no hay que hacer ningún esfuerzo para obtener el samadhi, el nirvana, el despertar o autorrealización. Todo eso son auténticas falacias, todo eso son pretextos muy peligrosos que enganchan a las personas holgazanas, a las personas de alguna manera muy perezosas. El esfuerzo es necesario, ese antiguo adagio que reza: en el bloque de mármol ya está potencialmente la escultura, pero claro, el escultor tiene que ir poco a poco logrando trabajar el mármol para que al final se manifieste la escultura. Esfuerzo no lo debemos sentir como algo provocativo, sino al revés, nos ayuda a sacar nuestras energías más poderosas, a fortalecer la voluntad y a seguir con paciencia nuestras metas, en este caso que estamos hablando de ello, espirituales, éticas o psicológicas. Claro, un esfuerzo también, como bien dices, por llevar una vida ética, por activar la concentración, por meditar de manera regular, por respetar también el firme propósito del que hablaremos ahora, el esfuerzo por vigilar nuestra mente, nuestra palabra y nuestros actos, que esto es importantísimo, como siempre dices, el esfuerzo por mantener la atención en la vida diaria, que ahora también hablaremos de ello, en definitiva, el esfuerzo por cultivar también el desapego. Como bien decías, Ramiro, que el esfuerzo es energía, poder interior y fuerza. Lo que está claro, Ramiro, es que uno de los esfuerzos más decisivos que debemos hacer durante este año que hemos iniciado y siempre es el de poner todo el énfasis para crear pensamientos y estados mentales sanos y constructivos, ¿verdad? Es esencial. Tenemos que aprender, Jordi, a cuidar la mente. Nos obsesionamos muchas veces por el cuerpo. Es cierto que hay que cuidar, que hay que regir con sabiduría este vehículo físico, pero no podemos ignorar algo tan importante como la mente, algo tan esencial como es el sistema emocional. Tenemos que ir poco a poco dándole un alimento sano, puro, equilibrado a la mente. Y yo diría vitaminas a nuestras emociones, vitaminas como la ecuanimidad, la compasión, la indulgencia, la benevolencia y tantas otras. Está bien, muy bien, cuidar el cuerpo, para eso también hay que hacer un esfuerzo, pero hay que ir más allá. Hay que comprender que el cuerpo sin la mente no es nada y que la mente es la precursora de todos los estados y todos los estados se enraizan en la mente. ¿Cómo podemos ignorar la mente cuando en realidad todo es mente? Tenemos que, con un esfuerzo adecuado, inteligente, cultivar los mejores estados para la mente.
Y para crear estados mentales sanos, otro de los factores de iluminación en el sendero hacia el despertar es el de la atención, ¿verdad? Fundamental. Volviendo a Buda, Buda decía de claro que la atención es todopoderosa en cualquier lugar y circunstancia. ¿Qué es la atención? Es lo contrario, Jordi, de la negligencia. En nuestra vida, ¿cuántos errores hemos cometido todos? No por mala intención, sino por desidia, por pura negligencia. Si hubiéramos estado más atentos, infinidad de errores, de fallos, los hubiéramos superado. La atención es la perla de la mente. Tengo un libro precisamente que se llama La lámpara de la mente. ¿Y cuál es la lámpara de la mente? No cabe duda, es la atención. Y la atención es la hermana gemela de la consciencia. Si estás más atento, te vas haciendo cada vez más consciente. Si tratas de hacerte consciente, tienes que echar mano de esa poderosa energía que es la atención. Pero aprovecho ya, Jordi, para decir aquí que no todo es la atención, como hoy nos dicen los mindfulnistas, que muchos tristemente no respetan además la paternidad de lo que ha hecho posible que lleguemos a este movimiento de la atención, que han sido los yogis de la más remota antigüedad, Buda, Mahavira. Ellos fueron los grandes maestros que nos indicaron el valor de la atención. Pero la atención, insisto, tiene que ir acompañada siempre de clara comprensión, de ética, de sabiduría. Porque, como ya he dicho muchas veces, está muy atento un ladrón, un explotador, un terrorista, un asesino. Están muy atentos. Pero como no hay ética, como no hay sabiduría, esa atención, en lugar de ser provechosa, cooperante, constructiva, se vuelve extraordinariamente destructiva. Quiero decir con esto que no debemos olvidar, aunque trabajemos mucho la atención en la que hoy se pone tanto énfasis, no debemos olvidar que hay que trabajar lo que se llama la triple disciplina o triple entrenamiento. Entrenamiento ético o virtud, entrenamiento mental o meditación y entrenamiento para desplegar la adecuada sabiduría o entendimiento correcto. La atención sin sabiduría se puede convertir en un elemento totalmente destructivo. Está claro, Ramiro. La atención, como bien dices, es una preciosa función de la mente que nos permite percibir y, sobre todo, y muy importante, percibirnos, darnos cuenta, conectar y ser conscientes de nosotros mismos y de lo que nos rodea. Escuchaba ahora hace un minuto, Ramiro, a tu gatito Morris, un ejemplo de atención, lo escuchaba ahora mismo. Sí, está por aquí, igual que aquí tenemos el dibujo de Emil, mi gato amadísimo, mi hijo, como tú sabes, Sí, que escribí con todo amor. Un libro que además es el más vendido de la editorial Mandala, que es lo que aprendí de mi gato Emil, que era el ejemplo de la atención, de la ecuanimidad, del amor. Él en sí mismo reunía o reunificaba todos estos factores de iluminación a los que nos estamos refiriendo, y por eso yo lo he considerado siempre claro. un gran maestro. Pero hay dos tipos, ya que hablamos de ello, Jordi, de atención. Sí. La atención instintiva y luego la atención deliberada. La atención que es un propósito firme, estar atentos. Ya que hablaremos del recto propósito, uno de los propósitos es: voy a estar más atento, pero más atento para vigilar mi mente, que no haya pensamientos basura, más atento para vigilar mi palabra, que la palabra sea cortés, que sea concordiante, que la palabra sea sincera, sea recta, y más atento para mis acciones, que mis acciones no sean solo egoístas y en mi favor, sino que también cooperen en ayudar a los demás.
Otro factor de iluminación, Ramiro, que debemos desarrollar es poner en práctica la experiencia del sosiego, ¿verdad? Bueno, ¿qué experiencia hay mejor que el sosiego? Es el bien más preciado. No es de extrañar ese antiguo adagio que reza, no hay nada que pague un instante de paz. O mi gran y fraterno amigo Valle Sivananda de Benares que me decía, Ramiro, me insistía en ello, lo más esencial de la vida es la paz más el amor. O aquella yogini, aquella mujer que estaba muriendo, esa maestra, y cuando sus discípulos le preguntaron, danos un último consejo, y ella dijo, estad tranquilos, tranquilos, tranquilos. Es que la tranquilidad es todo. Si logramos estar atentos y tranquilos, nuestra vida será más fácil, será más noble, será más provechosa, será más constructiva. Por eso, por un lado, como hablábamos, atención, sí, pero por otro lado, nunca olvidar ese factor único que es el sosiego, esa bendita serenidad que decían los místicos, que nos impregna de equilibrio, de ecuanimidad, de cordura, de un sentimiento de concordia y de ayuda a nosotros mismos y a los demás. No hay experiencia tan rica como la del sosiego profundo. De hecho, si todos nosotros conectáramos con ese sosiego tan profundo, no tendríamos esa necesidad compulsiva de estar siempre haciendo, de esa hiperactividad neurótica, de ese no poder parar, sino que sabríamos detenernos y beber en nuestra fuente interior, en las aguas claras y reconfortantes e inspiradoras y diría que reveladoras de nuestra fuente interior. Todo esto no son palabras, todo esto son experiencias que todos podemos probar y de las que todos podemos impregnarnos si seguimos la senda. Porque una vez un discípulo muy desconfiado le preguntó a Buda, ¿por qué Buda unos llegan a la meta y otros no? Y dijo Buda, porque aquellos que siguen la senda adecuada llegarán y los que no, pues se despistan, se atolondran y en lugar de acercarse a la meta pueden incluso ir poco a poco distanciándose. Lo que quiero que entienda la gente, las personas que nos están viendo, es que hay unas enseñanzas, hay unos métodos, que no nos movemos por creencias, nos movemos por experiencias, que yo nunca se me ocurriría decirle a una persona, crea usted que los ejercicios respiratorios son útiles. No, le diría, experimente usted cómo los ejercicios respiratorios son útiles, o los asanas o estiramientos, o la meditación, o la autoobservación, o el vaciamiento de la mente, o la actitud correcta de vida y el noble arte de vivir. No son palabras, al revés, tenemos todo ello que convertirlo en actos. Y si algo necesita este mundo convulso, esta sociedad putrescible, es precisamente el poner en marcha estos factores de iluminación que no solamente nos los brindó Buda, sino Jesús, Lao Tse, Mahavira, tantos y tantos maestros, Pitágoras, Sócrates. O sea, que estas enseñanzas para ennoblecer nuestra vida nos vienen de muy atrás. El problema es que todo está dicho, pero nada está hecho. Así es, Ramiro, y lamentablemente en este mundo en el que estamos, ¿verdad? Que tan caótico, tan oscurecido en muchos ámbitos, no lo estamos viendo. Lamentablemente estamos en un mundo lleno de guerras, ¿no? Veo imágenes, yo no puedo verlas, ¿eh? Prefiero no verlas. Yo pido por esta gente, pero ver a niños, cómo mueren los niños, no lo llego a entender. Muchas veces, Ramiro,
siento como si yo no formara parte de este planeta y creo y siento que mucha gente que nos está viendo también siente lo mismo, ¿no? A veces digo, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero si este mundo no tiene nada que ver conmigo, con mis errores y con mis aciertos, pero ¿cómo es posible que estemos donde estamos? Con todos estos maestros que ha habido a lo largo de la historia, ¿qué hemos aprendido? Por eso es tan importante tus enseñanzas, Ramiro, porque nos recuerdas el centro, dónde debemos estar, de dónde debemos partir para ir creciendo. Pero la verdad es que hay muchas veces, de verdad, se me cae el corazón al suelo porque digo, ¿realmente es verdad todo lo que está pasando? Sabemos que el armamento, por ejemplo, está subvencionado por muchos gobiernos, o sea, es un bucle. Perdona que haya hecho este inciso, Ramiro, No, no, pero estamos hablando un poco, estamos dando llaves para la gente para que se produzca ese despertar, porque como bien hemos dicho siempre, el trabajo debe ser interior de cada uno, ¿no? Y a partir de cada uno es como una cadena. Vamos a también ayudar a otros hermanos, a otros amigos, a que se produzca un cambio, pero es que es no necesario, no. Lo siguiente, por eso te agradezco muchísimo tus enseñanzas, Ramiro, son un toque de atención y un recordatorio, ¿no? Enseñanzas milenarias, ¿no? De tantos maestros que han pasado por la historia, pero como el ser humano es un ser tan contradictorio y cae siempre en los mismos errores, en la misma piedra, pues a veces uno piensa, ¿realmente el ser humano vale la pena por lo que estamos viendo? Realmente, muchas veces, querido Jordi, y haces muy bien, en hablar de todo ello, porque por algo tu plataforma se llama La Era del Ser. En el ser hay amor, hay concordia, hay benevolencia, pero en el ego solo hay oscuridad. Todo ese mito de la nueva era, de que el ego es necesario, de que hay que fortalecerlo, pero eso es terrible. El ego lo que hay que hacer es, cuanto antes podamos, debilitarlo, utilizarlo como un burócrata al que hay que siempre tener bajo sospecha y saber dirigirlo, porque si el ego nos dirige, estamos perdidos. Y Buda ya dijo hace 2500 años, en verdad que hay personas aviesas, y es que hay muchas personas aviesas, no hay que perderse en un buenismo visionario, no, hay gente muy buena y hay gente muy mala. Hay de alguna manera personas de hermosísimos y nobles sentimientos y hay personas extraordinariamente egoístas, narcisistas, egocéntricas, que jamás reparan en las necesidades de los otros humanos o de los animales. Todo ello hay que verlo tal cual es. Lo que no podemos es cerrar los ojos una y otra vez ante la violencia, el odio, la rabia, el afán de venganza, el resentimiento, el rencor. No, no ha cambiado nada. Es terrible, porque si estos grandes maestros de la antigüedad levantaran ahora la cabeza, es que se volvían a morir de un ataque cardíaco en el acto al ver lo poco que ha avanzado hacia el amor y la verdadera compasión la humanidad. Y eso tenemos todos que ser conscientes, porque todos formamos parte de la sociedad. Y lo mejor que podemos aportar a la sociedad es lo que hagamos de bueno dentro de nosotros e irradie como los rayos solares hacia los demás. Por eso Ramana Maharshi decía, al meditar no estás solo ayudándote a ti mismo, sino el amor, la paz, la compasión que vayas logrando, la podrás también proyectar hacia afuera y hacer un gran aporte a la humanidad. Es verdaderamente increíble hasta qué punto el ser humano ha regado de sangre el planeta. Es escalofriante, Jordi, pensar que no hay un centímetro en el planeta que no esté bañado de sangre. Donde tú ahora estás, ha habido mucha sangre. Donde yo estoy, ha habido sangre. Si das un paseo por el Retiro, por las Ramblas, han estado llenos de sangre y así sucesivamente. Es que no podamos encontrar un lugar en el planeta donde no se haya derramado sangre de humanos o de animales, es que eso es verdaderamente escalofriante para una persona que tenga buenos sentimientos, que sepa ver más allá de sus propias cejas
y que se empatice realmente con las otras criaturas. Luego, por eso siempre digo que programas como el tuyo, que abogan por el bienestar moral, psicológico, espiritual, por ofrecernos técnicas de autodesarrollo y transformación, son no necesarios, son imprescindibles. Aprovechemos por lo menos el lado constructivo que nos pueden ofrecer las redes, ya que cuando ves la mayoría de las películas solo son un hedonismo enfermizo, violencia y tantas otras, digamos, corrupciones mentales, emocionales, sociales y de cualquier tipo. De ahí la importancia de estos factores de iluminación que estamos recordando hoy en este espacio para que podamos iniciar ese despertar que tanto necesita este mundo, Ramiro. Hablabas del sosiego, qué importancia tiene el sosiego, ¿no? El sosiego, como decías, se va conquistando mediante la atención firme, la ecuanimidad inquebrantable, la práctica de la meditación, la aceptación consciente de lo inevitable y la comprensión clara. Esta es la importancia de esta cualidad tan esencial como es el sosiego, Ramiro, que le dedicaste un libro titulado La ciencia del sosiego, que publicaste con la editorial Kailash. Y si nos referimos a los estados sublimes de la mente, hay que hablar también de la ecuanimidad como otro de los factores de iluminación hacia el despertar. ¿No es así? Bueno, es un tema de los que más he investigado, querido Jordi, porque la ecuanimidad es equilibrio, y el equilibrio es orden, y el equilibrio es salud. Y por el contrario, la falta de equilibrio, ¿qué es? Es desorden, es enfermedad, es desarmonía. La ecuanimidad es esencial y en un mundo, repito, tan convulso, tan caotizado, la ecuanimidad es la lámpara que nos puede abrir un poco de camino en toda esa especie de desequilibrio ya a nivel planetario. Tal es así hasta dónde llega la obcecación, la perturbación, el egoísmo del ser humano, que incluso estamos desequilibrando a las especies animales, estamos desequilibrando la flora, la fauna, estamos desequilibrando el planeta. La ecuanimidad es el camino del medio, la ecuanimidad es lo justo, la ecuanimidad es nada en exceso, la ecuanimidad es lucidez para no dejarnos caer en conductas extremadas. La ecuanimidad es saber que los extremos son trampas, son emboscadas, que están también en la mente y fuera de la mente y que hay que tratar de buscar siempre el equilibrio, la concordia, el justo medio, el justo camino del medio que decía Buda. La ecuanimidad es la capacidad de ser uno mismo a pesar del halago, el insulto, la ganancia, la pérdida, el éxito, la derrota. La ecuanimidad es estar en uno a pesar de que todo es cambiante y cada vez que algo nos descentra, tratar de volver a nuestro centro, hallar refugio dentro de nosotros. La ecuanimidad es el gran bálsamo contra todos los extremos mentales, emocionales, políticos, psicológicos, culturales. Por eso, una persona ecuánime es un verdadero tesoro que hay que custodiar. Qué importante es eso, Ramiro. Muchísimas gracias por tus Gracias. enseñanzas. Y en este repaso, a modo de claves para poder iniciar este año el sendero del despertar, ¿qué importancia tiene, según la sabiduría oriental, el factor del contento interior? Bueno, es que cuando uno experimenta, Jordi, ese contento interior, te das cuenta de que los contentos que nos producen los elementos de afuera palidecen, porque el contento interior es conectar con nuestra auténtica esencia, con nuestro ser más libre, más independiente, más sabio. Nosotros buscamos solo el contento con estímulos del exterior, esa excesiva
complacencia a los estímulos sensoriales, el estar siempre en la diversión, el entretenimiento, que está muy bien, pero siempre que sepamos que además de ese contento o goce, hay otro contento que llamaríamos gozo, que es mucho más auténtico, que es lo que los hindúes llaman Vilasa Vivarta, la dicha del alma, que es precisamente el título de una de mis novelas más sentidas, La dicha del alma, esa dicha que no te la pueden provocar los estímulos externos, las experiencias externas, sino que tienes que irla encontrando en ti mismo cuando logras saltar de ese ego perverso hacia nuestro verdadero ser. Claro, y en esta sociedad, Ramiro, estarás de acuerdo conmigo que la mayoría de personas no sienten ese contento interior, porque la mayoría están neuróticas, tienen una ansiedad diaria, esa ansiedad no permite tener ese contento interior y como lo que decías, nos han educado a tener metas externas cuando la meta más importante está en nuestro interior, está en nosotros mismos. Y es lo que decías, estamos en una sociedad de los sentidos, todo hacia afuera, todo mirar hacia afuera, todo a compararse, todo a competir, cuando en realidad el auténtico tesoro, la auténtica luz está en nuestro interior, Ramiro, Tenemos como bien dices. que mirar hacia adentro. Tenemos que darnos cuenta de que todos tenemos una gran energía, aunque no es inagotable, hay que cuidarla y velar por ella. Parte de la energía la tenemos que utilizar para lícitamente mejorar nuestra calidad de vida externa. Obviamente tenemos que cubrir nuestras necesidades básicas, pero parte de la energía hay que utilizarla para mirar a los adentros, para hacer el viaje interior, irnos descubriendo, explorando y encontrar esa fuente en la que nace el contento interior, que es un tipo muy especial de aceptación consciente, no de resignación fatalista. Un tipo muy especial de ver las cosas como son y proceder en consecuencia. Todos tenemos que trabajarnos en el doble sentido. Tengo una vida externa, la cuido, pero sobre todo no olvidar nunca mi vida interior. Como digo, y tú lo sabes, en mis memorias, el viaje de mi vida, me enseñaron muchas cosas, pero lamentablemente no me enseñaron cuando era niño en el colegio las más esenciales, a amar a los otros niños, a ser más cooperante, abrazar un árbol, saber reír y sonreír, ejercicios conscientes y lúcidos para el desarrollo del cuerpo, aprender a respirar, tantas cosas que no nos han enseñado y sin embargo nos han atiborrado con muchos conocimientos que lo único que hacen es ocupar un espacio en nuestra mente que tenemos luego que arrojar por la borda para hacer espacio a otros sentimientos más elevados que puedan ir surgiendo en nosotros. El contento interior es muy esencial. Fíjate, Jordi, que en la actualidad hay más suicidios, incluidos de niños, que nunca en todo el mundo. Millones de personas con ansiedad, millones de personas con depresión, con fatiga crónica psíquica, ya no solo física, ahora también psíquica, insatisfacción creciente, neurosis, vamos, todos estamos tocados en el ala por la neurosis, desórdenes sociales, tantas cosas. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que falla? Lo que falla es algo que no sé cómo no se da cuenta la gente. La mente es de donde nace todo, porque la mente es el mundo es la mente. Si nuestra mente está discapacitada, enferma, vamos a estar construyendo, como es así, una sociedad totalmente enferma. Si en nuestra mente prevalecen las tendencias de la ofuscación, la avaricia y el odio, vamos a estar construyendo una sociedad basada en estos tres grandes venenos que son la ofuscación, la avidez y el odio o el rencor. ¿Cambias tu mente o no cambias nada? Por eso, aunque miremos muy atrás,
nos damos cuenta de que nada cambia y de que el ser humano, tú antes lo apuntabas más delicadamente que yo, pero hay que decirlo contundentemente, el ser humano es prescindible. Hay un adagio en la India que reza: este planeta sin el ser humano sería un paraíso. Es terrible que en lugar de que vengamos a aportar a este planeta bienestar, lo que estamos es restándolo y estamos esquilmando la tierra y nos estamos poniendo al servicio todo de la máquina, de la industria, incluso la industria espiritual, la industria del yoga. Es terrible. ¿Qué sucede? ¿Dónde la mente ha tomado un falso camino? ¿Ha sido siempre así o en algún momento tomó un falso derrotero? Mira, tú que eres una persona creyente con toda sinceridad, quiero hablarte un poco rápidamente de lo que fue la anacoresis, que esto sucedió en Occidente, no en Oriente, lo que eran los anacoretas. Los anacoretas estaban tan hartos de esta sociedad corrupta, oscurecida, que decidieron expelerse de ella, es decir, irse de ella. Primero, para no pagar el tributo, para no pagar el tributo económico y seguir manteniendo una sociedad corrupta. Y segundo, para no pagar otro tributo mucho peor, otro diezmo mucho más grave, que era el diezmo psicológico mental. Y los anacoretas se llaman así porque tomaron la anacoresis, se expelieron de este ambiente tan enrarecido para irse a los bosques, a las montañas, a los desiertos y dedicarse a la vida interior y por lo menos no ser tan contaminados por la dinámica perversa de la sociedad humana. Pues me siento, Ramiro, muy anacoreta, ¿eh? En este Pues sentido. sí. Tendríamos que Y hacerlo todos, irnos al bosque, irnos a las montañas, o por reinventar. lo menos, o por lo menos, Jordi, ya que estamos aquí, estemos con nobleza, seamos cooperantes, sembremos concordia y no constante discordia, hagamos programas en televisión, en redes, que ayuden a la evolución consciente y al ennoblecimiento del ser humano y que no pongan el énfasis en lo peor, en sacar el veneno de las personas. Así es, Ramiro. Y por otro lado, también somos anacoretas si a pesar de estar en la sociedad, estamos más allá de la sociedad, si mantenemos, como decía Kipling, la mente tranquila cuando todo alrededor es cabeza perdida. Así es. El contento interior no depende, como decías, ni está condicionado por circunstancias ni sensaciones positivas externas. Surge de lo más profundo de uno mismo cuando hay armonía interior. Es un gozo estable y que no encuentra su fuente fuera, sino dentro. Y si nos referimos, Ramiro, al último de los factores de iluminación en el sendero hacia el despertar, tenemos que hablar de la indagación de la realidad. En este sentido, ¿por qué es necesario indagar en la realidad? ¿La realidad no es como la vemos? No, por favor, la realidad es muy diferente, sino qué tipo de esperanza ya nos quedaría. Por falta de discernimiento, por falta de lucidez, por falta de indagar en lo que es tal cual es. Todos vivimos en la ignorancia básica de la mente. Vivimos en lo trivial, en lo banal, en lo accesorio, en lugar de poner un poco el acento en lo que es real, en lo que es más permanente, en lo que es más auténtico. Nos dejamos fascinar por lo puramente sensorial y no nos damos cuenta que hay una energía preciosa que es la que hace posible lo sensorial, porque sin energía, sin el ser más hondo, no hay absolutamente nada. Estamos todos engañados por el espectáculo de magia que esta sociedad nos ofrece. Nos atolontra, nos aturde, nos engancha,
Queremos conocerlo todo, pero nadie quiere conocer al que quiere conocerlo todo. Es que nadie quiere conocer al conocedor. Es que queremos seguir siendo unos grandes desconocidos para nosotros mismos y unos esclavos constantemente de nosotros y de la dinámica exterior. Indagar, averiguar, ocuparnos, preguntarnos, el tratar de desarrollar un poco más de lucidez, aunque al principio sí, la lucidez es hiriente, y ya se dijo aquello, para el que sabe ver, todo es doloroso. Claro, en una sociedad tan injusta, tan caótica, tan oscura, el que sabe ver es que no se puede sentir bien. Eso es obvio cuando vemos el daño enorme que se hace a los niños, la indefensión de las mujeres, el terrible daño, que no me canso de decirlo, que es que me avergüenzo de ser humano, que se hace a los animales, que lo único que han hecho durante milenios es ayudarnos, es servirnos, es acompañarnos. ¿Y cómo les pagamos su gratitud y su benevolencia? Es que, claro, para el que sabe ver, todo es doloroso. El que es como mármol, el que, como me decía Vicente Ferrer, tiene un corazón de acero en lugar de un corazón de sangre y carne, pues para eso, indudablemente, todo está bien. Está claro, Ramiro. Para conocer la realidad que nos rodea, como bien dices, tenemos que liberarnos de juicios, de prejuicios, de distorsiones, de opiniones, de ideas, ¿no? Para ello se requiere intensificar, como bien dices, la atención y de alguna manera purificarla. Lo que está claro es que desde el apego, por ejemplo, o desde el odio, no se puede ver la realidad tal cual es imposible. Claro, porque nuestros velos mentales los proyectamos, vemos lo que queremos ver, vemos lo que tememos ver o vemos lo que nos han dicho que hay que ver. Esto sí que es grave. Detengámonos un instante ahí, Jordi. Sí. El estar viendo lo que nos han dicho que hay que ver, el estar viviendo de acuerdo a los juicios y prejuicios de los demás, el no ser libre porque dependemos constantemente de aquello que piensan los demás o aquello a lo que nos obligan a nosotros a pensar y hacer. Lo que decía Germán Gess, es terrible percatarnos, darnos cuenta de que una serie de individuos faltos de conciencia, faltos de amor, faltos de compasión, una serie de individuos así, políticos, se reúnen en un despacho y ellos pueden dirigir a su antojo millones y millones de seres humanos. A lo que hemos llegado, en lugar de ser cada uno el soberano de sí mismo, en lugar de confiar en la propia autoridad interior, en lugar de fraternizar con nosotros y con los demás, somos marionetas, somos totalmente hojas a merced del viento de ese grupo de personas, de políticos ávidos, de mente oscurecida, de corazón de acero, que desde un simple despacho están dirigiendo a millones y millones de seres humanos. Y precisamente esta gente que nos manipula, Ramiro, no recomendará precisamente este programa de hoy, porque lo que no quieren es que despertemos esta gente. Lo que quieren es que estemos manipulados, estemos, como decimos, con esas opiniones, con esas ideas que nos han inoculado desde pequeños y que seamos fáciles de manejar, ¿no? Como rebaños, vaya, hasta los rebaños tienen más sentido común que muchos seres humanos de hoy, ¿verdad? En muchos grupos que corren por ahí. Por Mm, supuesto, y gracias a Dios o al destino, o como le quieras llamar, o al azar, o la casualidad o causalidad, no recomendarán tu programa, porque si lo recomendasen, habría por detrás una intención egoísta y egocéntrica de absorberte, cambiarte y manipularte. Así que estás muy bien sin que esa gentecilla o gentuza recomiende tu programa, porque estamos hablando para el ser,
no estamos hablando para el ego. Lo que es bueno para el ego no es bueno para el ser. Y como muchas personas que no son personas, son duendes disfrazados de personas, duendes perversos disfrazados de personas, como no son capaces ni de tener un atisbo, una luz de lo que es el ser, pues van a seguir explotando, esquilmando, manipulando y dominando a los demás. Y ahí todos tenemos que acogernos a estos factores de iluminación para que a pesar de todo ello podamos mantener nuestra propia paz interior. Le pregunté a un gran maestro, maestro, ¿dónde asirse? ¿Dónde agarrarse? Y dijo, a usted mismo. Muchísimas gracias, Ramiro. Gracias siempre a ti, querido Jordi. Haces una bella labor, sigue con ella. Sé además que estás muy ocupado y que esto para ti es un esfuerzo y para nosotros un privilegio que haya programas como este. Gracias de corazón, siempre a ti, Ramiro. Es importante decir a nuestros espectadores o oyentes que no debe entenderse el sendero ni los factores de iluminación que hemos nombrado como una serie de fases a cubrir unas tras otras, sino que se trata, en lo posible, de asumirlas todas ellas y de ir trabajando en las mismas, porque de alguna manera todas y cada una de ellas se complementan y unas apoyan a las otras, ¿verdad? Cierto, sí. Buda afirmó lo siguiente, Ramiro, este es el camino sin sufrimiento, sin tormento, sin tribulación. Este es el buen camino. En este sentido, y llegados hasta aquí, y si nos adentramos en los distintos pasos de dicho sendero que quiere conducirnos a la completa libertad interior y a la emancipación de la mente, ¿qué es exactamente, Ramiro, el recto propósito al cual se ha referido Buda y otros maestros a lo largo de la historia? ¿Cuál es su importancia y más en este nuevo año que iniciamos? Sí, sabes, Jordi, que la mayoría de los seres humanos nos hacemos propósitos, pero que luego naufragan, que no llevamos a cabo. El propósito de meditar más, hacer más yoga, el propósito de llevarnos mejor con nosotros mismos y con los demás, el propósito de querer y cuidar más y hacérselo saber a los seres queridos, el propósito de trabajar más, de indagar más, el propósito de conocernos mejor, tantos propósitos. El celoso se hace el propósito de no tener celos, el avariento de ser más generoso, el ofuscado de tener una mente más clara, el egocéntrico, vanidoso, soberbio de cultivar la humildad. Y al final nadie lleva a cabo sus propósitos. Algo falla y es que no nos hacemos inteligentemente los propósitos ni con firme voluntad ni con discernimiento correcto, porque claro, lo primero es el discernimiento, discernir en qué voy a empeñar mi esfuerzo, cuál va a ser el propósito que voy a tratar de conseguir. Y es mejor hacerse solo unos pocos propósitos. Si te haces mucho, no puedes abarcarlos. Uno, dos, tres propósitos, pero muy serios y muy firmes y rectos, porque se entiende que el propósito es para embellecer nuestra alma, para ser mejores personas, para llevarnos mejor con nosotros y con los demás, en suma, para higienizarnos psicológicamente y aportar a los demás lo mejor y no lo peor de nosotros mismos. Y le llamamos recto propósito por eso, porque debe ser un propósito para humanizarnos, no deshumanizarnos. Pero hay que ser muy firmes. ¿Cómo será que hay maestros que dicen que tu propósito, que tu meta sea como un Dios? Es decir, que pongas toda tu motivación, todo tu entusiasmo, todo tu esfuerzo para conseguirlo. Que si quieres superar el odio, empeñate en ello y trabaja la compasión. Que quieres superar la avaricia, empeñate en desarrollar y cultivar generosidad y así sucesivamente. Como bien dice Ramiro, el recto propósito es también conocido como la intención pura
o pensamiento correcto. Se trata, en suma, de la buena voluntad, de hacerse el propósito de pensar y actuar cabal y compasivamente, manteniendo la intención o motivación, como bien dices, ¿no? Ser firme y constante. Desde aquí, desde la era del ser, proponemos a nuestros oyentes y seguidores que para este nuevo año pues decidan qué propósito deben empezar, el que considere mejor cada uno para su evolución personal, lo que sienta en su interior. Puede ser, por ejemplo, el propósito de dejar de ser celoso, de ser manipulador, de ser egoísta, de ser posesivo, desprenderse de una cualidad negativa, como puede ser el odio, por ejemplo, o el firme propósito de cultivar, desarrollar o desplegar una cualidad positiva, como puede ser la compasión, como bien decías, o la tolerancia, el recto propósito de ser menos vanidoso, y qué importante es eso, menos soberbio, de ser más amoroso. Lo que está claro, Ramiro, indudablemente, es que podemos hablar del recto propósito como una forma de autotransformación. Ciertamente, seguimos el recto propósito para mejorar, para transformarnos, para evolucionar conscientemente y para darle un sentido más pleno, más elevado a nuestra vida, sin olvidar aquello tan antiguo de que puedes hacer de tu mente un erial o un jardín. Hay personas que hacen de su mente un estercolero, hay personas que hacen de su mente un vergel. Si haces de tu mente un vergel, todo eso no solo será de provecho y beneficio para ti, sino para todas las criaturas sintientes. Es muy importante, como bien dice Ramiro, saber también discernir para poder elegir buenos propósitos. Es importante que los rectos propósitos nazcan, como decimos, de una mente en calma y ecuánime. Mediante la atención debida y el esfuerzo bien encaminado, uno va fortaleciendo y consolidando sus propósitos positivos sin dar entrada a los negativos. Es muy importante eso, como bien dices en el fakir, ¿no? Estar en equilibrio constantemente. Nos despistamos un momento y nos desequilibramos. Por eso es importante tener esa atención debida y ese esfuerzo en mantener el equilibrio. Por ello, y para finalizar, podemos, Ramiro, recomendar a nuestros seguidores que cultiven este año, por ejemplo, 3 propósitos. El propósito de renuncia, el propósito de buena voluntad y el propósito de inocuidad. En este sentido, Ramiro, ¿cómo podemos definir primero al propósito de renuncia? ¿Renunciar a qué? Renunciar a lo que hay de negativo, tóxico, perverso en nosotros, renunciar a las emociones nocivas, renunciar a los estados mentales perniciosos, renunciar a lo que es malo para nosotros, malo para los demás, para así dar paso libre a que surja lo mejor de nosotros mismos de una manera muy simple, renunciar a eso que en nosotros no es realmente humano ni consciente para que vayamos humanizándonos y ganando la luz de la conciencia. Y el propósito de la buena voluntad, de alguna manera, Ramiro, sería cultivar buenos sentimientos, por ejemplo, ¿verdad? Concordiar, ser benevolente, indulgente, ser comprensivo, ser tolerante, ayudar a los demás, tratar en la medida de lo posible de fraternizar y empatizar con todos los seres sintientes. Qué importante es eso. Y el propósito de inocuidad es también el de tener una compasión, como dices, expansiva y activa, tanto en pensamientos, palabras y actos. En lo posible no hacer nunca daño a ningún ser sintiente. Todo ser sintiente en principio es sagrado. No hacer daño a los demás. Si tú no quieres que te dañen, no dañes a ningún ser. Si tú quieres que te den felicidad, procura felicidad a los demás. Es que esta es la genuina ética. Lo demás es una moral vacía, convencional y que no tiene ningún objeto.
Hoy en este espacio hemos hablado del recto propósito, pero en el sendero hacia el despertar están también otros pasos o factores que no son menos importantes y que podemos abordar otro día, como son la recta opinión, la recta palabra, a la que dedicamos ya un vídeo, la recta conducta, el recto sustentamiento, el recto esfuerzo, la recta atención y la recta concentración, que junto al recto propósito conforman los 8 factores del noble octuple sendero. Sintetizando, Ramiro, podemos decir que hay 3 herramientas que siempre nos serán de enorme ayuda para volver a comenzar, porque la vida, como bien sabes, es caerse, levantarse, volver a empezar, reconocer los errores, rectificar, seguir aprendiendo y seguir evolucionando cada día. Se trata de la motivación, el esfuerzo bien canalizado y, como decimos, el recto propósito. Ramiro, para mí eres una influencia, eres un espejo donde mirarme, eres un verdadero guerrero espiritual porque eres un gran buscador, lo has sido siempre, y como dices, la persona espiritual es un investigador, en definitiva, ¿no? Un investigador de la vida, un buscador. Y si me permites, voy a leer un pequeño texto que has compartido en tus redes sociales, como en Instagram, Facebook, etcétera, en el que hablas o defines las cualidades de un buscador espiritual, si me lo permites. Adelante. Muchísimas gracias. Un guerrero espiritual es el que hace de la vida una búsqueda, quien trata de sacarle sentido a cada momento, quien valora la sabiduría y la compasión, quien aprende a desenvolverse con sagacidad y libre de violencia. Es el que entona el ánimo, no desfallece, saca inspiración de la tristeza y evita el desmayo psíquico, valora lo positivo y no se pierde en lo negativo. Es recio y recto, evita caer en sus propias trampas, convierte la vida en la gran maestra, trata de liberar la mente de engaños y autoengaños, pretextos falaces y componendas. Valora la inteligencia clara, valora la ternura expansiva. Está siempre en el intento de autodesarrollarse para beneficio propio y de los demás. Vive sin odio entre los que odian, contento entre los abatidos, con confianza entre los desconfiados, con alegría entre los desolados, con ánimo entre los desanimados, con desapego entre los codiciosos. Es cuidadoso consigo mismo y con los demás, evita el daño, promueve el bienestar, desarrolla un sentimiento de unidad. Emprende la conquista de sí mismo, recompone su ánimo cuando se agrieta, retoma el hilo de la consciencia cuando lo pierde, no se deja abatir en demasía por difíciles que resulten los acontecimientos, sabe poner en marcha sus recursos internos y obtener energías extras en la dificultad. No se deja condicionar por la ganancia o la pérdida, la victoria o la derrota, el elogio o el insulto. Sabe que no hay mayor conquista que la de uno mismo. No hay mayor conocimiento que el conocimiento interior. No hay mayor alegría que la que brota de la fuente interna de felicidad y no depende exclusivamente de los eventos del exterior. Transmuta el veneno en néctar, aprende de cada error, se hace más sagaz con cada traspiés. No se lamenta ni autocompadece. En la meditación cultiva metódicamente la atención y bruñe la consciencia. No cree en la violencia, sabe que la única ley eterna es la del amor. No se ofende por banalidades, no se inmuta por trivialidades. De momento en momento hace su sendero. La suya es la senda sin senda. Toma la muerte como consejera para estar siempre despierto y más vivo. Su propósito es hacerse más y más consciente. Sabe bien que no hay conquista más elevada que la de uno mismo y se entrega a ese fin con disciplina y equilibrio. Muchísimas gracias, querido Ramiro, por este texto que Muchas gracias realmente... a ti. Como me dijo un maestro hace muchos años, estamos en el camino para ayudarnos. No hay otra cosa que el amor. Todos estamos buscando. Lo importante es que nuestras intenciones y propósitos sean más generosos y más honestos. Todos cometemos infinidad de errores, infinidad de fallos, pero podemos tratar de corregir con voluntad, con lucidez y con tesón.
Así es, Ramiro. Hay buenos y malos propósitos, como dices, como hay también pensamientos sanos e insanos, procederes correctos e incorrectos. Por eso es sumamente importante fortificar el propósito, yo diría, de alcanzar la paz interior para poder actuar correctamente con uno mismo y con los demás seres sintientes. Y Cierto, es querido Jordi. Y ya que me lo permites siempre todo y eres tan generoso, dedicándome tanto espacio, quiero decir algo que es importante, que lo tengamos todos en cuenta. Y es algo que me ha surgido este año desde lo más profundo de mí, aunque ya estaba ahí, pero que he trasladado a palabras muy concretas. No es la espiritualidad lo que hay que cientificar, es la ciencia la que hay que espiritualizar. qué importante es eso, Ramiro. Es que todo está vinculado, ciencia y espiritualidad. Espiritualizar la ciencia, no caer en ese cientifismo frío de miras estrechas, dogmático, no. Darnos cuenta de que todas las ramas del saber pueden efectivamente asociarse con ecuanimidad y equilibrio, pero siempre teniendo por objeto al ser humano y a los animales para ayudarlos y para que sus vidas sean menos penosas. Muchísimas gracias, querido Ramiro. Escuchándote y hablando contigo, alcanzo ese propósito de tener esa paz interior y estoy seguro que nuestros oyentes sienten lo mismo que yo. Así que gracias desde el corazón por todo. Muchas gracias. Que tengas una buena entrada de año, Ramiro. Seguimos aprendiendo de ti y espero verte Todos, pronto en la era del todos, ser. todos, Jordi, vamos aprendiendo de todos si estamos atentos, ecuánimes y tenemos buena voluntad y valoramos no solamente nuestros juicios, sino los juicios de los demás. Así es. Un fuerte abrazo, Ramiro, y muchísimas gracias de corazón, de verdad. Un Muchísimas abrazo gracias. fuerte, querido. Un abrazo fuerte. Hasta pronto. Hasta pronto.